Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, aquí desde la Payancueva vamos a hablar de Pobres Criaturas, la última película de Yorgos Lanthimos, que además nos plantea una serie de cuestiones muy curiosas, pero antes quiero dar el típico aviso de que esto es un vídeo de la revista Acción Cine y Acción Televisión, que es una revista con con abundante despliegue de coleccionables. ¿De acuerdo? Aquí tenemos uno del cine musical, pero que también tiene entrevistas, noticias, actualidad, opinión, crítica, estrenos, reportajes, etc. Podéis pedirla al kiosco, pero también podéis pedirla en la dirección que os pondremos aquí abajo, en el vídeo. Si os gusta el vídeo podéis darle a like y podéis suscribiros al canal de la revista. Dicho todo esto, vamos con Pobres Criaturas. Pobres Criaturas es una película de 2 horas y 21 minutos y una película que se presenta como comedia, drama y romance, pero que dando unas claves generales. También tenéis crítica escrita en el canal de la revista, en la página web de la revista Acción Cine, donde explico un poco más algunas cosas. Pero en esencia, para este vídeo, que quiero que sea un vídeo bueno, razonablemente medido en tiempo, tengo que decir que es una de las mejores películas del año. Yo le pongo 5 estrellas, pero que no es una película fácil para todo tipo de público. Me explico. Primero, sí, efectivamente es una comedia, es un drama y tiene una historia, vamos a llamarla así, romántica, si queréis denominarla así. Pero además tiene un importante intento de, vamos a llamarlo así, defensa, reivindicación de una serie de cuestiones, ¿no? Que me parece perfecto y que están un poco en código de valores del tiempo que vivimos. Así que hay una especie de, dentro de la comedia lo que tenemos es una parodia, una sátira de las relaciones entre, más que de las relaciones hombres-mujeres, de la manera en la que los hombres tienen tendencia a ver a las mujeres, o mejor dicho, ciertos hombres tienen tendencia a ver a las mujeres. Esto claramente está inspirado por una especie de revisión de una novela clave, puente entre la ciencia ficción y el terror, que además se considera un arranque del género de ciencia ficción en la literatura, que es Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. Y curiosamente Mary Shelley también era una defensora, propagandista y luchadora por los derechos de la mujer y por una serie de conceptos que están implícitos en la premisa de la película. Este es el subtexto que tenemos a nivel, si se quiere, sociopolítico de Pobres Criaturas. Pero ¿cómo se vende esto? No os asustéis. Esto se vende con una clave de comedia, de parodia, de sátira de esas relaciones hombre-mujer y de claramente pues una forma de ver los arquetipos de este tipo de historia de aventuras, porque el punto de partida es Frankenstein, pero de ahí en adelante la película se va a desarrollar sobre unas claves, sobre unos parámetros digamos más que a mí por lo menos me han recordado mucho Amélie de Jean-Pierre Jeunet, y además es que la escenografía de la película invita a pensar en Amélie de Jean-Pierre Jeunet, invita a pensar en los héroes del tiempo, no por contenido sino por el despliegue visual, los héroes del tiempo de Terry Gilliam, y en general en el Doctor Parnassus de Terry Gilliam también, y en algunos momentos estamos en territorio Jodorowsky,
En fin, doy estas claves para que os hagáis una idea de por dónde se mueve el tema. Es como un cruce, hay partes en las que parece casi un cruce por elementos visuales que están en la película. Casi parece un cruce entre una versión para adultos con sexo de Amélie, porque una de las cosas que tiene Amélie es que está muy bien, pero es un cuento que lo pueden ver niños, absolutamente. A ver, lo pueden ver niños y no te importa que haya cierto tipo de cosas traumáticas desde el principio de la película. En fin, esto de que lo pueden ver niños, borraldo, ¿vale? Borraldo, Amélie. Pero Amélie es un cuento, y es un cuento, por decirlo así, es un cuento blanco. Y este no es que sea un cuento negro, pero digamos que es un cuento para adultos. Y como tal, que se desarrolla en una parte digamos, clave de la película, se desarrolla en un burdel y se desarrolla en torno a la adquisición de experiencias sexuales. Tampoco os flipéis, no vayáis viendo, esto no es una película, digamos que el erotismo está muy presente en la película, digamos que las relaciones carnales son carnales de verdad y que no está ese puntito de platónico, afectivo que marcaba Amélie. Por eso digo, es como si cogiéramos a Amélie y la trasladáramos, esa fórmula de viaje, la trasladáramos a un cuento para adultos. Y un cuento para adultos también en el contenido. Entonces, es como si cruzáramos esto además con algunos disparates de los que se le pueden, digamos, adjudicar para mí, uno de los pocos directores de la actualidad, bueno, de la actualidad del siglo XX. Hay varios más, pero no, este vídeo no va sobre directores de terror, pero para mí uno de los pocos directores que puede reivindicar haber sacado al terror de su gueto y llevarlo al territorio mainstream, y además ser un autor dentro del terror, que es David Cronenberg. Entonces, mezclad todo esto, ¿vale? Y a todo esto, por supuesto, este director es Yorgos Lanthimos, y es un señor que tiene una poderosa capacidad para imponer su autoría a todo tipo de historias, y su heroína, en el fondo, es una heredera de las heroínas de sus películas anteriores, incluso de sus películas de arranque, como pueden ser Canino y como pueden ser Alps. Digamos, en su búsqueda, en su curiosidad, en la curiosidad que mueve sus acciones, y en esa necesidad de libertad que expresa continuamente el personaje. Ocurre que aquí, en lugar de verlo por la vía de lo tremebundo que podemos encontrar, o de lo siniestro y demás, aquí Yorgos Lanthimos hace una comedia de la manera en que miramos. Hay muchos planos en la película, hay una serie de planos que como que te sacaran de la acción, porque estamos totalmente inmersos en la acción, pero hay planos que te sacan de la acción visualmente, utilizando las ópticas, para de alguna manera hacerte consciente de que no es exactamente un ejercicio Godard de señalarte esto que estás viendo es una película, sé consciente de lo que estás haciendo, pero sí para que cobremos cierta conciencia de nuestra función como espectadores también dentro del relato. Y quien dice espectadores dice partícipes de ese relato de una manera muy de mirón, de una manera que recuerda casi el agujerito de Norman Bates en Psicosis, pero hecho con el trabajo de las ópticas. Hay momentos claves de la película en la que el juego con las ópticas te pone en una situación como espectador muy subrayada, y lo que está haciendo en el fondo Yorgos Lanthimos aquí, no lo olvidemos, es una comedia. Probablemente sea la película más cómica, entre comillas, de toda su filmografía, en lugar de abundar en el drama, en lugar de abundar en la tragedia, en lugar de abundar en lo siniestro. Y dentro de esa comedia está, en mi opinión, carcajeándose de nuestra manera de mirar, de nuestro concepto de lo siniestro, de nuestro concepto de lo grotesco, de nuestro concepto, digamos, y tópico de lo rechazable, de nuestro concepto de lo aceptable, de las normas, de la codificación que rige nuestro mundo. Todo esto está expresado en la película de una manera siempre con una clave de comedia que está trabajando al mismo tiempo en lo visual y en el diálogo. Hay diálogos muy buenos,
pero siempre respaldados por ese despliegue visual que te lleva a una especie de cuento de hadas para adultos, que además está otro punto importante que tienes, que está perfectamente bien defendido por el reparto. Sobre todo destacando a Emma Stone. Emma Stone yo creo que viene pidiendo paso para ser una de las nominadas al Oscar de este año, igual que la propia película, y está muy bien respaldada por un Willem Dafoe que vuelve a demostrar que es un tipo dispuesto a meterse en cualquier piscina y con cualquier personaje, por disparatado que sea. Y aquí se mueve, yo creo que el principal referente, capitán del esperpento y del disparate que rige en esta película como ejercicio a propósito es el personaje de Willem Dafoe, el doctor Goodwin Baxter, y además de Willem Dafoe tenemos a Mark Ruffalo haciendo una auténtica parodia del galán o de la imagen de galán que transmite cierto tipo de novela decimonónica. Este galán perverso. Estamos pensando en obras como, por ejemplo, no está muy lejos La Regenta, no está muy lejos Ana Karenina, no está muy lejos esa idea de la novela romántica digamos, del área de la mujer como propiedad privada del marido, y todo eso está condensado en un personaje que acaba siendo tan esperpéntico, tan disparatado y en el fondo tan cómico como la propia película, que es Mark Ruffalo en esa clave, y en un papel muy interesante para el actor, porque hay que decir que Lanthimos en esta película le ha dado opción a todos sus actores de intentar romper cualquier etiquetado que tuvieran previamente, incluida la propia Emma Stone, y eso que Emma Stone es muy propicia a meterse en charcos también como el amigo Willem Dafoe en lo que se refiere a aceptar personajes. Creo que el personaje de Emma Stone probablemente sea uno de los más exigentes de su carrera. No se podría decir de lo mismo del de Willem Dafoe, porque Willem Dafoe lleva toda su carrera metiéndose en personajes donde él aporta al guión muchas de las claves, y tanto Emma Stone como Willem Dafoe son dos actores que se definen por su capacidad de co-crear con el director los propios personajes. O sea que lo que está en guión, lo que está de partida, lo que va a respaldar, reforzar, subrayar y explicar el director con sus imágenes, va a estar además respaldado, subrayado y recalcado por ellos, por los propios actores a la hora de crear sus personajes. O sea que estamos en un tipo de creación de 50-50 por parte de actor-director o actriz-director. En cualquier caso, después tenemos pues, a Rami Youssef también en un papel muy curioso, y tenemos una recuperación muy interesante tanto por el personaje como por la propia actriz, que es Hannah Sigula, una clásica de las películas de drama, de melodrama de Fassbinder, que digamos encuentra un papel a su altura, breve pero a su altura, probablemente destacando entre todo ese abanico de secundarios. Yo me resisto a decir que Willem Dafoe pueda ser un secundario en la película y que Mark Ruffalo pueda ser un secundario. Creo que están a un nivel, si tuviéramos que hacer un triángulo de protagonismo, en la parte superior estaría claramente Emma Stone, pero estaría respaldada con un protagonismo también bastante sólido, o un coprotagonismo, mejor dicho, en algunas partes de Willem Dafoe y de Mark Ruffalo, aunque evidentemente son actores de reparto y si recibieran en algún caso alguna nominación no irían como protagonistas, sino seguramente a premios del año pues irían como actores de reparto. Entonces, dentro de esta película nos encontramos un paisaje que en algunos casos, algunos espectadores, no sé si a muchos o a pocos, no lo sé, pues la estadística, la demografía en estas cosas no suele funcionar demasiado, porque la verdad es que el público últimamente está tan confuso como la propia producción cinematográfica que se le ofrece, vamos a decirlo de esa manera, pero creo que a algunos espectadores y espectadoras pues les puede chocar, les puede resultar una película chocante. Creo que hay que pedirles que tengan paciencia, porque en muy poco tiempo de metraje van a entrar en la película. Van a entrar en la película si se dejan meter en la película, obviamente. Si ya de partida pues adopta una especie de muro
de decir, esto no me gusta, esto no responde a lo que yo esperaba, todo el mundo lo ha puesto bien, pero esto es muy raro. A ver, las películas no son raras ni dejan de ser raras. Las películas son lo que quiere su director cuando el director tiene una clave de autoría como es Yorgos Lanthimos. Y creo que desde ahí tenemos que ser suficientemente valientes como para dejar nuestros prejuicios en la puerta. Y cuando digo prejuicio me refiero a lo que esperamos también ver cuando nos dicen que vamos a ver una película que es de algo que está inspirada por Frankenstein. Bueno, ese es el punto de partida, pero es un punto de partida mínimo, es un punto de partida que solo le sirve a Lanthimos para decir vamos a arrancar esta historia y vamos a llevarla por otros códigos, otros caminos que, bueno, yo os he dado algunas referencias cuando empezaba este comentario. O sea que más o menos, creo que ningún cinéfilo va a reprocharle mucho a esta película, porque me parece que cualquiera que tenga una relación con el cine de afecto tiene una relación con el cine de capacidad de sorpresa y busca en el cine esa capacidad para sorprenderle. Y creo que esta película sorprende y mucho. Pero ya aviso, esto es un aviso para decir, no seáis prejuiciosos ya de partida. Esta no es una película que pretenda, digamos, lanzarle al espectador anzuelos obvios, sino que es una película que lo que pretende precisamente es que el espectador esté muy consciente y muy coparticipativo en la historia. Para eso es necesario, en mi opinión, lo que ha hecho Lanthimos, que es que el espectador no esté acomodado en lo que puede esperar cuando empieza a ver la película y cuando la película progresa. Como digo, yo creo que tanto la película como director y principales actores van a encontrarse con alguna que otra, o deberían encontrarse con algún, porque esto después de los premios ya sabemos cómo es, tiene mucho de lotería. Pero van a competir, deberían poder competir potente en los premios de este año. No es que eso sea importante, pero sí que sirve un poco como termómetro, porque esta película va a entrar, digamos, casi a última hora, y es para mí la primera grata sorpresa, y subrayo lo de sorpresa. Yo creo que el cine actual necesita sorpresas como esta. Necesita salir de los carriles ya previsibles en los que ha estado en los últimos años, con este ejercicio de franquicias, etcétera, y creo que necesita que sus ofertas sean de principio a fin y que no necesariamente estén precedidas por una franquicia literaria o de videojuego, de lo que sea, de cómic, lo que sea, y quieran crear otra franquicia. Me parece que creo que la película única, la película con identidad propia, pues debe prevalecer en la cartelera en los tiempos que vienen, porque eso es lo que va a salvar de alguna manera la propuesta cinematográfica. Y creo que en esa fórmula encaja perfectamente Pobres Criaturas, que, como digo, es una película, yo no diría que exigente para el espectador. He citado a Jodorowsky. Jodorowsky es mucho más exigente para el espectador. Creo que esta película es una película que además es muy fluida, que va muy bien de ritmo y, ojo, insisto, dura 2 horas, 2 horas y pico, 2 horas y 21 minutos, y no se notan esas 2 horas y 21 minutos. Creo que ese es el mejor termómetro de cómo puede llegar a funcionar la película, y en parte pues es mérito efectivamente tanto del director en su manera de crear un universo, como de los propios actores en su manera de crear una serie de personajes que son auténticos motores de la trama. Y creo que con esto he resumido todo lo general, sin hacer ningún spoiler, que es de lo que se trataba. Y creo que, porque además hacer un spoiler de esta película, sinceramente, creo que en este caso es canallesco. O sea, en serio. Si os hacen spoiler de esta película, cuando alguien os quiera hablar de ella, decirle, mira, no me hables, ya iré a verla yo. Porque es una película, no es que sea muy spoileable, palabra horrenda, no es que sea muy reventable, pero bueno, hay una serie de cosas que es mejor que cada uno de vosotros tenga su propia sorpresa cuando vaya a ver la película, aunque yo os he dado unos códigos generales, y creo que hasta aquí puede llegar la crítica para no meter la pata más y no decir algo que no quiera decir, y daros una pista que os pueda condicionar más a lo que, insisto, para mí ha sido la primera sorpresa del cine de este año 2024, y esperemos que lo que nos quedan algunos buenos estrenos, pues vayan en esta misma tónica de no darnos más de lo mismo, que es lo que me parece que como espectadores ahora debemos pedirle al cine. Nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series.
con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.